Gabriel Chocrón fue el editor de Aurora, es el portavoz en español de las Fuerzas Armadas de Israel, es un intelectual, un periodista, un joven que piensa y un gran amigo personal también, desde luego, y de Sami Yekutieli, que se encuentra aquí, quien nos dio el contacto para invitarlo para estar con nosotros. Así que, Gabriel, quiero agradecerte muchísimo. Sabemos que en Israel la temperatura está muy alta, la gente está muy inquieta. Tengo parientes en el ejército. ¿Quién no tiene? Toda Israel se ha vuelto pariente de un solo pueblo. Y los problemas que habían antes de ese evento trágico del 7 de octubre han desaparecido dentro de la sociedad israelita de Israel, ahora unida formalmente. Gabriel, no, yo no quiero ocupar más de tiempo. Tú tienes el micrófono, Gabriel, y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Rabino, y bueno, a Sami también por la invitación. Para mí es un honor, podría decir, estar con ustedes acá. Y realmente la idea un poco, si les parece, les voy a contar unos minutos sobre mí, pero para hacer un salto para entender la situación actual en Israel, con algunos puntos también históricos, personales inclusive, para entender realmente qué fue lo que vimos acá el 7 de octubre, qué estamos viviendo hoy, 25 de octubre, y qué probablemente vamos a estar viviendo en las próximas semanas, meses, podría decir varios meses de acá en adelante. Como mencionaba el rabino, yo soy venezolano también, eso se habrán dado cuenta por mi acento, pero vivo acá en Israel hace 15 años. Llegué acá a Israel y en primer lugar estudié mi carrera universitaria en comunicación y ciencias políticas y terminando el título, unos meses después, entré al ejército, a las Fuerzas de Defensa de Israel y era portavoz para la prensa internacional de la unidad que se encargaba de lo que pasa en los territorios, es decir, todo lo que son las actividades del gobierno israelí en los territorios, tanto en Judea y Samaria como frente a la Franja de Gaza. Yo era el portavoz para la prensa internacional. Yo en lo personal estaba físicamente en Judea y Samaria, frente a la plaza principal de Ramallah, es decir, estábamos en el centro del conflicto, pero mi unidad también se encargaba de todo lo que pasaba con Gaza. Después de eso, en el año 2016 salí del ejército y pasé a ser asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, manejando todo lo que es la comunicación del Estado de Israel para el público de habla hispana en todo el mundo, obviamente principalmente Latinoamérica, a través de las embajadas, pero principalmente a través de lo que son plataformas digitales, redes sociales, medios de comunicación, etcétera. Y desde entonces, en 2016, sigo trabajando en eso, además de ser portavoz en la Reserva del Ejército, y obviamente estos días muy ocupado y preocupado con lo que está pasando. Ahora, les quiero contar primero una historia muy chica de algo que viví en el ejército y de ahí tratar de extrapolar a la situación actual y entender un poco cómo llegamos a donde estamos. Yo entré al ejército en el año 2013 y como les decía, yo era portavoz de la unidad encargada de todo lo que pasa en los territorios. En el año 2014 pasó un evento que fue muy trágico también acá en Israel, no al punto en el que estamos hoy, pero sí igual fue un evento bastante trágico para el pueblo israelí, que fue que secuestraron a tres jóvenes israelíes, Eyal, Gilad y Naftali, que tenían entre 16 y 19 años. Los secuestraron mientras estaban pidiendo la cola, como decimos nosotros los venezolanos, para ir del lugar donde estudiaban a su casa, y unos terroristas del Hamas los montaron en el auto, haciéndose pasar por judíos, los montaron en el auto y por 2 semanas estuvieron desaparecidos. Nosotros pensábamos que estaban secuestrados vivos. Por 2 semanas los buscamos en todas las esquinas de Judea y Samaria, en cada rincón que nos podíamos imaginar. Y lamentablemente después de 2 semanas encontramos sus cuerpos abandonados en un terreno baldío cerca de la ciudad de Hebrón. Ahora, recuerdo de verdad muy vivamente que en el funeral de estos tres jóvenes los enterraron juntos, además, que fue también algo muy simbólico porque no los enterraron juntos familiares, sino enterraron como si fueran hermanos, esos tres jóvenes. El primer ministro Netanyahu, que era en ese momento también el primer ministro, dio un discurso que a mí me quedó grabado y que lo he pensado mucho en los últimos días, donde hubo una frase que para mí define lo que vivimos en Israel el 7 de octubre. Él decía que estos tres jóvenes fueron asesinados por personas malvadas que los mataron con crueldad sin siquiera pestañear. Esa fue la frase que dijo el primer ministro Netanyahu en el funeral. Asesinos malvados que los mataron sin crueldad, sin siquiera pestañear. Y yo les puedo decir que me imagino que Netanyahu no lo sabía en el año 2014, pero esas mismas palabras podrían hacer copy-paste a lo que pasó aquí en Israel el 7 de octubre.
Estamos hablando de que el 7 de octubre, me imagino que conocen, pero solamente para hacer un recuento muy rápido, terroristas del Hamas se infiltraron en territorio israelí vía aérea, marítima y terrestre, rompieron la valla de seguridad que separa a la Franja de Gaza de Israel, se infiltraron con parapentes que volaron desde la Franja de Gaza hacia Israel y también vía marítima con su comando naval entraron a una de las playas que están en el norte de la Franja de Gaza y hicieron realmente una masacre total, donde en 32 comunidades israelíes en el sur del país pasaron casa por casa, puerta por puerta y simplemente matando a cualquier persona que veían, sea judío, no sea judío. Hubo casos incluso de beduinos, no judíos, musulmanes, que fueron asesinados. Eh, se llevaron también a 222 personas como rehenes, los secuestraron y los llevaron a la Franja de Gaza, incluyendo ancianos de 85 años hasta bebés de 9 meses, todo eso que siguen ahora todavía secuestrados en la Franja de Gaza. Ahora, les tengo que contar que esta charla, digamos, esta conversación la habíamos fijado con Sammy ya desde la semana pasada, pero lamentablemente hace 2 días viví algo que hizo todavía más relevante la importancia de esta charla. El ejército de Israel el día lunes decidió hacer una muestra, una proyección de 43 minutos seguidos de documentación filmada y fotográfica de lo que fue la masacre del 7 de octubre. Es decir, reunieron en una sala de una base del ejército a alrededor de 100 periodistas internacionales. Yo también fui como representante del Ministerio de Exteriores y mostraron imágenes que no han salido a la prensa en su mayoría de lo que fue la masacre del 7 de octubre. Y yo no sé qué tan gráfico quieren que sea en esta conversación, pero les puedo decir que realmente, por ponerlo en palabras simples, vivimos un día de holocausto. Si el holocausto duró lo que duró ahí en la década de los 40, nosotros tuvimos un día de holocausto el día 7 de octubre, vimos cosas que ningún ser humano se puede siquiera imaginar, lo macabras que son. Voy a ahorrarme las partes más gráficas, pero les puedo decir que los propios terroristas de Hamas filmando con cámaras GoPro, con sus celulares, cómo disparaban contra personas que estaban viajando en sus vehículos, disparaban contra ancianos que estaban sentados en la sala de su casa, disparaban contra jóvenes que estaban en un festival de música, disparaban a los baños del festival de música, no vaya a ser que alguien se había escondido en uno de los baños. Vimos imágenes de cómo intentaban decapitar a una persona viva con una pala agrícola, o sea, cosas que realmente no entran en la mente humana. Vimos, lamentablemente, cientos de cuerpos, entre ellos cuerpos de bebés, en plural, bebés quemados. Pero bueno, no voy a seguir expandiendo. Yo ayer publiqué un video donde decía que el 7 de octubre hubo personas que vivieron el infierno en la tierra y el 23 de octubre hubo personas que vimos cómo se ve el infierno. Porque realmente no creo que hay una palabra que puede definir en términos terrenales lo que pasó ese día 7 de octubre. Y creo que, como decía al principio, lo define perfectamente esas palabras del primer ministro Netanyahu hace 9 años, en el 2014, cuando dijo que los habían matado de una forma cruel, digamos, sin siquiera pestañear. Fue exactamente lo que vimos en los videos. Incluso una de las cosas que más nos impactó a todos los que estábamos en la sala, escuchamos una llamada de uno de estos terroristas, que de hecho eso sí fue publicado a la prensa y si quieren después les puedo enviar, una llamada a uno de estos terroristas que agarró el teléfono de una mujer a la que había asesinado hace minutos probablemente, agarró el teléfono de esta mujer y llamó a sus padres, a los padres del terrorista que estaban en Gaza, y comenzó a decirles emocionado, pero emocionado como si hubiese descubierto la cura del cáncer, decirles emocionado: papá, mamá, maté a 10 judíos con mis propias manos. Y así le repetía una y otra vez y les decía: abran WhatsApp, miren lo que les mandé, miren a cuántos judíos maté. Y de alguna forma nos hizo internalizar algo que sabíamos en teoría, pero que gracias a Dios no lo habíamos vivido en la práctica tanto hasta ahora, que es la crueldad, el salvajismo de estas organizaciones terroristas, como el Hamas, como el ISIS y como otras que sabemos que existen alrededor del mundo. Y de alguna forma sirvió para que, aunque estas imágenes no puedan ser publicadas hacia afuera por ahora por un tema de censura, por un tema de respeto a las víctimas, respeto a sus familiares, de alguna forma sensibilizar a quienes están cubriendo este conflicto y entender realmente a qué se está enfrentando el Estado de Israel y por qué ahora es tan importante la lucha de Israel frente a este terrorismo. Y dentro de eso, vi también ayer un discurso que dio el vicealcalde de Porto Alegre, que ustedes miran, bueno, ¿qué tiene que decir el vicealcalde de Porto Alegre en Brasil sobre lo que pasa en Israel? Pero para mí dijo una frase que de alguna forma también marca una línea clara en lo que es la posición israelí, y la posición creo que debería ser de cualquier amante de la paz y de la vida, de cualquier amante de la dignidad humana. Él decía, no cito textualmente porque no lo tengo frente a mis ojos, pero él decía algo así como:
que la soberanía palestina tiene que llegar, que tiene que haber una creación de un Estado palestino, pero que no puede ser hija del horror del Hamas. Es decir, que este Estado palestino no puede llegar a partir del terrorismo como el terrorismo que impulsa Hamas, y es lo que decimos acá en Israel desde hace años. Nosotros no tenemos un problema con el pueblo palestino, no tenemos un problema con los civiles palestinos, tenemos un problema con el terrorismo, tenemos un problema con el Hamas, y contra ellos es nuestra lucha, no contra los civiles palestinos. Yo les puedo decir que en mi experiencia en el ejército, el principal foco del ejército durante mis 3 años de servicio militar fue intentar mejorar o intentar de alguna forma, digamos, estabilizar la vida de los palestinos tanto en Judea y Samaria como en la Franja de Gaza. Yo les digo, yo entré al ejército en el año 2013 y habían alrededor de 60.000 palestinos que trabajaban en Israel. En el año 2014 secuestraron a estos 3 jóvenes, después hubo una guerra en Gaza, en el año 2015 hubo una ola de atentados, de más de 600 atentados en un año, estamos hablando de una locura, una nueva intifada, y cuando yo salí del ejército en el año 2016, la lógica dictaría que tenían que haber cerrado los permisos de todos los palestinos que trabajaban en Israel, porque ¿por qué iban a dejar entrar a 60.000 personas a trabajar a Israel y poner en riesgo a la población civil israelí cuando nos estaban matando en las calles literalmente? Y sin embargo, cuando salí del ejército en el año 2016, no habían 60.000 palestinos que trabajaban en Israel. Habían 120.000 palestinos que trabajaban en Israel, porque la visión del ejército, la visión del aparato de seguridad, de los organismos de defensa israelíes, era que a través de mejorar la estabilidad económica, mejorar la calidad de vida en los territorios, podíamos de alguna forma bajar la influencia de las organizaciones terroristas y traer estabilidad también a nivel de seguridad, a nivel de defensa para los ciudadanos israelíes. Pero lamentablemente esa teoría se vio bastante trastocada con lo que pasó el 7 de octubre. Estamos hablando que unos meses antes de lo que pasó el 7 de octubre, Israel por primera vez había permitido que también palestinos de Gaza entraran a Israel a trabajar. 20.000 palestinos entraban todos los días desde la Franja de Gaza, un lugar dominado por una organización terrorista, a trabajar en Israel, muchos de ellos en el sur de Israel, en los lugares donde fueron las masacres el 7 de octubre. Y realmente hubo todo un quiebre acá, digamos, de la doctrina militar o la doctrina de seguridad de Israel, de cómo podíamos traer la paz o mejorar, digamos, el nivel de seguridad en Israel y promover la coexistencia. Y hay ahora primero una necesidad de acabar con el terror, de acabar con el Hamas, antes de poder seguir mejorando la calidad de vida de los palestinos y todo lo que estamos seguros que es correcto hacer. Yo me acuerdo, una vez leí un discurso de Churchill que decía que el apaciguador es aquel que alimenta al cocodrilo con la esperanza de ser el último el que se va a comer. Así decía Churchill. Y de alguna forma eso es la sensación acá. O sea, estamos hablando de que Israel está ahora en una guerra bastante agresiva en contra de la organización terrorista Hamas. Están habiendo bombardeos diarios y constantes de Israel en la Franja de Gaza, al mismo tiempo que hay todo el tiempo cohetes que están disparando desde Gaza hacia Israel. Y creo que la visión es esa. Hay en el mundo ahora llamados a un cese al fuego y Israel en este momento dice, no, nosotros no queremos un cese al fuego, no porque nos guste la guerra, sino porque no estamos interesados en este apaciguamiento del cocodrilo. Estamos interesados ahora en acabar con la amenaza del terrorismo del Hamas, que tantas veces nos ha atacado, que tantas veces nos ha llevado a esta ronda de conflicto y que ellos mismos están poniendo en riesgo la seguridad, la estabilidad, el bienestar de la población civil palestina en la Franja de Gaza. Me imagino que ustedes conocen, pero solamente para llevarlo a términos prácticos, hay una política abierta del Hamas de utilizar a la población palestina como escudos humanos. Es decir, ellos colocan la infraestructura terrorista en centros poblados, incluyendo en lugares de oración como mezquitas y también cerca de iglesias, colocan lanzaderos de cohetes en escuelas, colocan almacenes de armas en hospitales, colocan túneles subterráneos por debajo de infraestructuras civiles en la ciudad, todo con el objetivo de esconderse detrás de la población civil para atacar a Israel. Y todavía más que eso, el Hamas lleva 16 años en el poder desde el año 2007 y desde el año 2007 han recibido miles de millones de dólares en ayuda humanitaria del mundo entero y lamentablemente no la han utilizado para el desarrollo y el bienestar de la Franja de Gaza, sino que la han utilizado para alimentar esta maquinaria terrorista sangrienta y dañar el futuro de estos palestinos que están viviendo dentro de la Franja de Gaza en una situación, sin lugar a dudas, muy lamentable y muy trágica. Entonces, entendemos que ahora Israel no quiere el apaciguamiento, no quiere un cese al fuego inmediato, a todos nos gustaría que haya paz, pero entendemos que para que haya paz a largo plazo, tiene que haber una acción bastante agresiva y bastante decidida en contra de la organización terrorista Hamas, y por eso decía al principio que seguramente esto no va a durar un día, 2 días, una semana, de hecho ya llevamos más de 2 semanas en esta guerra, sino que probablemente va a ser una operación que va a durar meses,
de Israel en la Franja de Gaza, probablemente también con una incursión terrestre a la Franja de Gaza. Y por un lado, nosotros entendemos nuestra razón, nosotros entendemos por qué estamos haciendo lo que hacemos, estamos convencidos de que es la única forma de que haya un mejor futuro para todos los que vivimos en esta región, pero por otro lado sabemos que va a tener un costo muy alto del punto de vista del apoyo internacional, de la imagen de Israel, de que el mundo entienda realmente por qué estamos actuando de una forma tan decidida después de lo que pasó el 7 de octubre, y creo que por eso también es tan importante tener este tipo de conversaciones para un poco explicar qué es lo que se está viendo, de alguna forma explicar la complejidad, porque no es algo tan simple, es algo donde hay una complejidad importante a nivel moral inclusive, de cómo un ejército se enfrenta a una organización terrorista en medio de un espacio urbano donde hay civiles a los que están utilizando como escudos humanos. Y por un lado, de la dualidad en la que tenemos 220 personas secuestradas en este momento en la Franja de Gaza, que nos encantaría que vuelvan a casa, pero entendiendo que tampoco eso puede evitar que hagamos lo que tenemos que hacer para que los otros 9 millones de personas que vivimos en Israel tengamos mañana seguridad y paz en nuestras casas. Eh, Como último punto nada más, y me encantaría después escuchar sus comentarios, preguntas, poder conversar un poco. eh, yo creo que estamos realmente en un momento que es decisivo y espero no ser demasiado dramático, es decisivo como humanidad, es decisivo como sociedad, como, digamos, cultura occidental, inclusive se podría decir, de la lucha de un país democrático, soberano, que protege a sus ciudadanos contra una organización terrorista que está utilizando todos los medios posibles para doblegar a la buena voluntad de un país democrático. Es decir, el Hamas cuando tomó 200 rehenes no los tomó solamente para a lo mejor cambiarlos por prisioneros palestinos que están en las cárceles israelíes. Los tomó porque entendían que eso va a dificultar el accionar de Israel. Cuando el Hamas publica videos desde su cuenta de Telegram, donde muestra cómo asesinaron a mansalva a los civiles israelíes y a los soldados israelíes, lo hacen no porque le interesa mostrarle al mundo lo salvajes que son, sino porque entienden que de esa forma puede dañar la moral, minar la moral de una sociedad que cree en la vida. A mí unas palabras que me resuenan mucho son las palabras del ex ministro de Interior del Hamas en Gaza, Fathi Hamad, que dijo en un discurso hace unos años que ellos le dicen al enemigo sionista que ellos aman la muerte tanto como los sionistas aman la vida, así decía él. Y realmente estamos acá en una lucha entre una organización terrorista salvaje, cruel, inhumana, que podría de alguna forma definirlas como las fuerzas de la oscuridad, contra un país que no es perfecto, que tiene sus defectos, que no necesariamente no se equivoca en sus acciones, pero que está en este momento en el frente de lucha contra algo que debería ser una causa común para la humanidad. Y justamente en el accionar de que sus actividades de la Hamas fueron ir a las comunidades del sur de Israel, entrar a las casas, asesinar a ancianos, matar a niños, quemar a bebés, todo lo que hablamos antes, fueron justamente con este entendimiento de que a través de atacar a los más débiles del pueblo de Israel, podían de alguna forma hacernos levantar las manos y decir, bueno, nosotros no queremos esto, por favor, paremos esto que está pasando, y no entendían que justamente la fortaleza del Estado de Israel está en ese lugar, está en nuestras casas, en nuestros ancianos, en nuestros niños y nuestros bebés, y es lo que nos va a dar la fuerza para durante los próximos meses hacer lo que sea necesario para acabar con el Hamas. Creo que ya hablé mucho, así que dejo de hablar por ahora por lo menos, y si quieren decir algo o preguntar, como ustedes quieran llevarlo. Gabriel, antes de darle la palabra a todos los que estamos participando, a lo mejor quisiera referirte a dos cosas. Número uno, este grupo terrorista Hamas es el gobierno de Gaza. No se trata de un grupo que aparece de repente, ellos son el gobierno. Además, uno ve de que la gente en Gaza aplaude lo que ha hecho. O sea, eso de decir de que aquí hay un grupo terrorista, pero los palestinos son pacíficos, no parece concordar 100%. Quisiera que comente sobre eso. Y número dos, dinos, ¿por qué no ha empezado la guerra de la infantería que se mete a Gaza todavía? Dale. Respecto a la primera pregunta, voy a profundizar un poco más la pregunta y después voy a responder lo que yo pienso. Digo profundizar porque no solamente eso, Rabino, el Hamas está como gobierno en Gaza desde el año 2007, significa que llevan 16 años en Gaza. Hoy en día la mayoría de la población que vive en la Franja de Gaza es población que nació o creció bajo el gobierno del Hamas. Es decir, es una población que nació o creció con este adoctrinamiento masivo que impulsa el Hamas, que además, como todos los regímenes opresivos del mundo, controla la información, no permite la libertad de expresión, no permite que haya una oposición que exprese su opinión, que además
imagino que conocen, pero por ejemplo organizaba campamentos de verano en los que traía a los niños de Gaza no a aprender cómo jugar fútbol o cómo construir un mejor mundo, sino a aprender a utilizar armas y les decían que tenían que cortarles las gargantas a los judíos. Entonces sí, la pregunta es todavía más profunda en cómo ahora Israel hace esta diferenciación entre los civiles de Gaza y los terroristas de Hamas cuando la población civil, lamentablemente, en su gran mayoría está adoctrinada de esta forma por la organización terrorista. Pero yo creo, Rabino, que digamos, el pecado del otro no nos exime a nosotros de actuar de la forma correcta, ¿no? Em, Israel entiende que está enfrentándose a eso. Israel entiende que está enfrentándose en medio de una población que probablemente si tuvieran la oportunidad de haber entrado también, y de hecho hubo algunos que lo hicieron, de haber entrado también y también haber cortado la garganta de un judío, como decían ellos, lo hubiesen hecho, pero al mismo tiempo entendemos que son personas que están secuestradas por esta organización terrorista y que, digamos, están, podría decir, son presos de esta forma de pensar del Hamas y sabemos que si queremos construir un futuro mejor, no queremos hacer un exterminio del pueblo palestino, Dios nos libre, lo que queremos es que estas personas puedan primero liberarse de esta opresión, liberarse de esta mentalidad, liberarse de esta gente que lleva la religión y la utiliza en nombre de Dios para asesinar a civiles en todo el mundo y de esa forma poder realmente construir en un futuro mejor. No es simple, no es un proceso que va a tardar un día ni 2 días, y de hecho una de las grandes preguntas es qué va a pasar cuando termine la guerra. ¿Cuál es la foto final que quiere Israel? ¿Volver a conquistar la franja de Gaza? ¿Poner soldados israelíes en Gaza? ¿Llevar a la autoridad palestina a la franja de Gaza? Que haya una fuerza internacional en la franja de Gaza? Hay muchas opciones de qué puede llegar a pasar, pero creo que la doctrina principal es que primero hay que sacar la amenaza y después pensar exactamente cómo vamos a administrar lo que va a pasar dentro de la franja de Gaza. Ahora, respecto a la segunda pregunta, la incursión terrestre, dentro de los 220 ahora que hay secuestrados en Gaza, hay varias decenas de personas que tienen nacionalidad extranjera, americanos, peruanos, españoles, alemanes, ingleses, hay prácticamente, hay, si no me equivoco, de 43 países del mundo tienen personas secuestradas en Gaza en este momento y hay mucha presión internacional, especialmente de esos 43 países, de que antes de que Israel entre de forma terrestre, eh, agote todas las opciones para que los rehenes sean liberados de una forma pacífica. Hasta ahora vimos cómo liberaron a 4 rehenes, 2 de ellas con nacionalidad americana y 2 de ellas con nacionalidad israelí, todas mujeres hasta el momento, pero hay una petición, aunque no es pública y no es algo oficial que se habla, digamos, a través de canales oficiales y en las redes sociales, hay una petición de los países, digamos, que tienen estos ciudadanos involucrados de agotar todas las vías posibles antes de que haya una incursión terrestre, entendiendo que en el momento que haya una incursión terrestre no hay lugar para negociación y no hay lugar ahora para un intercambio de rehenes porque la situación en el terreno va a ser mucho más difícil que lo que estamos viviendo ahora. Estamos de acuerdo, como decía antes, que estamos en una situación compleja y es una situación que, digamos, tiene tres niveles. El nivel legal, digamos, el derecho internacional, el nivel moral y el nivel de mensaje. Creo que son los tres niveles en los que se lucha también la guerra desde el punto de vista comunicacional. En el nivel legal, digamos, según la propia Convención de Ginebra que habla de las operaciones bélicas, lo que está haciendo Israel es 100% legal. Cuando una infraestructura civil se utiliza para fines militares, es un blanco legítimo. Otra vez, antes de llegar al nivel moral y al nivel de qué suena bien y qué no suena bien, a nivel legal es totalmente legítimo. Es lamentable, es triste, pasan cosas muy malas cuando se hace eso, pero a nivel legal es totalmente legítimo. Y digamos, justamente la intención del Hamas de, por años, atrincherarse en la infraestructura civil, porque no es que esto lo comenzaron a hacer el 7 de octubre, esto llevan 16 años en la franja de Gaza, en donde Israel una y otra vez le decía al mundo, señores, miren lo que está haciendo el Hamas, está poniendo cohetes en una escuela, miren lo que está haciendo el Hamas, está construyendo una red de túneles subterráneos debajo de la ciudad con los materiales de construcción que deberían estar usando para construir un hospital. Y Israel cada vez que salió a un operativo, hasta ahora en menor escala del que va a ser este, eh, intentó acabar con eso y, digamos, se frenó en la mitad de este operativo, nunca logró vencer al Hamas, como es lo que se plantea esta vez, y de alguna forma lo que hizo fue mantener, o sea, hizo que se mantenga esa infraestructura terrorista e hizo que se fortalezca aún más la complejidad de esta guerra. Ahora, dicho eso, eso es el punto de vista legal. Del punto de vista moral, Israel, digamos, juega acá también en dos niveles. Por un lado, tiene la moralidad de defender a sus ciudadanos, porque es también algo moral, es un deber moral
de un deber moral y un deber legal también de defender a sus ciudadanos de una organización terrorista, pero además Israel está en un deber moral de minimizar lo más posible las bajas civiles del otro lado. En eso estamos todos de acuerdo. La pregunta es cómo se hace y qué tan efectivo se puede ser cuando no estás dentro del terreno. Porque al fin y al cabo Israel en este momento la única opción que tiene para, digamos, atacar la infraestructura terrorista de Hamas es a través de ataques aéreos. Ahora, ¿contra qué pueden ser los ataques aéreos? Contra objetivos de infraestructura terrorista que lamentablemente están colocados dentro de la población civil. Entonces, Israel toma medidas. Por ejemplo, vimos durante una semana y media, literalmente una semana y media, que Israel le avisó a los ciudadanos del norte de la Franja de Gaza que ese iba a ser el lugar del combate y les pidió que por favor evacúen el norte de la Franja de Gaza y se vayan hacia el sur de la Franja de Gaza. Y vimos, Israel lo hizo a través de redes sociales, lo hizo a través de llamadas telefónicas hacia la Franja de Gaza y lo hizo también con aviones de la Fuerza Aérea Israelí que pasaban por encima de la parte norte de la Franja de Gaza y lanzaban miles de panfletos, y si quieren después les puedo mandar videos, miles de panfletos que caían en la Franja de Gaza y la gente agarraba los panfletos y Israel estaba mandando un mensaje explícito de por favor, váyanse de acá. Ahora, la reacción de Hamas fueron tres. En primer lugar, hacer llamados públicos a que la gente no evacúe. El Ministerio de Interior del Hamas sacó un comunicado pidiéndole a las personas que no evacúen. Por otro lado, a la gente que estaba evacuando le pusieron bloqueos en las rutas y tenemos fotos aéreas que lo muestran, que bloquearon las rutas de forma física con muros de betón para que la gente no pueda pasar. Y en tercer lugar, comenzaron a amenazar a las personas que si se iban, iban a ser considerados como traidores. Ahora, cuando Israel hace todos los pasos posibles para poder evitarlo, otra vez, estando en este momento atacando desde el aire, y quienes tenemos enfrente hacen todo lo posible para evitar que los civiles de Gaza se vayan, estamos otra vez cayendo en manos de lo que está haciendo la organización terrorista. Afortunadamente, más del 70% de los civiles del norte de la Franja de Gaza ya salieron, afortunadamente. En gran parte por la presión internacional, en vista de que Israel explicó al mundo que esto es lo que estaba haciendo el Hamas. Ahora, dicho esto, Israel está cumpliendo mucho más de lo que es su obligación legal, está intentando cumplir lo más posible con su obligación moral, pero, y aquí vamos al tercer punto, a nivel de mensaje, Israel también tiene una complejidad muy importante, que es que nosotros, por un lado, queremos hablarle al mundo occidental, en el idioma que compartimos con el mundo occidental, sobre democracia, sobre protección de los valores humanos, sobre protección de derechos humanos, pero nos enfrentamos a un enemigo que habla en el idioma del Medio Oriente. Y el idioma del Medio Oriente no es un idioma de derechos humanos y de democracia y de un Estado soberano. El idioma del Medio Oriente es un idioma donde el más fuerte, el que golpea más fuerte, es el que se ve como el que manda. Nosotros vemos que el líder supremo de Irán, que está aquí a unos cientos de kilómetros de mi casa, está poniendo todo el tiempo en Twitter cómo va a borrar a Israel del mapa y cómo se acerca el fin de la entidad sionista, que es un cáncer para el mundo. Literalmente eso es lo que escribe el señor este en Twitter. Ahora, dentro de esta realidad del Medio Oriente, Israel tiene que todo el tiempo cuidar estos dos mensajes, porque sí es verdad que queremos hacer todo lo posible por evitar las bajas civiles, pero también no queremos que el Medio Oriente entienda que Israel acá se va a dejar que vengan a atacarlo, que vengan a asesinar a nuestra población civil, que nos vengan a masacrar en nuestras casas y después nos vamos a quedar sentados porque, bueno, el Hamas está utilizando a la gente como escudos humanos. Entonces realmente hay acá un tema digamos, una obligación de defendernos a pesar de las complejidades, intentando minimizar las bajas y dentro de eso entendiendo frente a quién nos enfrentamos. No es una respuesta, digamos, perfecta, porque no la hay en esta situación una opción perfecta. Ojalá y el Hamas mañana levantara las armas y dijera nosotros no somos más terroristas, entregamos todo el poder de la Franja de Gaza a la autoridad palestina y nos vamos todos a nuestras casas y ahí le aseguro que en el momento dejaríamos de atacar a la Franja de Gaza. Pero ante la situación en la que estamos, no tenemos mucha otra opción. Ahora, dicho eso, respecto a la segunda pregunta, de la lógica militar de una incursión terrestre, tiene que ver un poco con lo primero. Al fin y al cabo, la realidad en el terreno es que el Hamas, al estar atrincherado entre la población civil, al estar utilizándolos como escudos humanos, al tener una red subterránea, etcétera, 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 la única forma en la que podemos asegurarnos que podemos acabar con la infraestructura terrorista es conquistando todos estos lugares, porque la única alternativa, si no, sería lanzar el triple de ataques aéreos que han lanzado hasta ahora y acabar con la Franja de Gaza, realmente acabar con la Franja de Gaza. Porque vía aérea lo único que puedes hacer es bombardear, bombardear, bombardear y destruir lo que tienes abajo. Y si queremos, por ejemplo, acabar con la red de túneles, necesitamos, si lo haríamos de forma aérea, necesitaríamos simplemente convertir, perdón que sea tan gráfico, convertir Gaza en un estacionamiento. Porque no hay una forma de hacerlo sin una entrada terrestre. Y con la entrada terrestre, Israel asume y entiende que van a haber muchísimas bajas del lado israelí,
estamos hablando de una organización terrorista que conoce los túneles mucho mejor que nosotros, porque nosotros no estamos adentro. Estamos hablando de que nosotros vemos videos que publica el Hamas de la preparación que tienen dentro de los túneles. Estamos hablando de que ellos mismos han confesado que tenían 2 años planificando este ataque que hubo el 7 de octubre, 2 años. Y sabemos que si estuvieron 2 años planificando lo que ocurría el 7 de octubre, ellos sabían también que íbamos a tener que entrar vía terrestre y llevan 2 años también planificando cómo responder a ese ataque vía terrestre. Entonces sabemos que van a haber bajas del lado israelí, sabemos que va a ser una guerra compleja, pero sabemos que es la única forma de acabar con la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Primero hay que entender que la organización terrorista Hamas forma parte de un eje, o sea, no es una organización que está solitaria en su actuar, en su ideología, sino que forma parte de lo que en Israel llamamos el eje del mal, que es el Hamas, la Yihad Islámica Palestina, la organización terrorista Hezbollah, y sobre todo eso está el régimen de Irán. Forman parte de un eje que está financiado por el régimen de Irán, que tiene una doctrina de apoyar a lo que nosotros llamamos los proxies, que son su brazo largo, que están en las fronteras con Israel para actuar en contra de Israel. Y por otro lado, se estaba formando, en los últimos años, desde los acuerdos de Abraham en el año 2020, se estaba formando lo que nosotros llamamos el eje de los moderados, que no necesariamente los países árabes que lo firman son moderados desde el punto de vista a lo mejor de la democracia, porque la mayoría de ellos no son democráticos, pero son países que están mucho más centrados en la construcción del futuro que en la culpa del pasado, vamos a llamarlo de esa forma. Y en este eje, en esta dualidad de los ejes, del eje del régimen iraní y el eje de los países moderados, se iba a sumar, y lo dijo el propio primer ministro Netanyahu en las Naciones Unidas en septiembre, se iba a sumar probablemente en las próximas semanas Arabia Saudita. Eh, y creo que sí, la acción del Hamas, especialmente el timing de la acción, tal vez no el hecho de hacerlo, sino el momento en el que lo hacen, 100% viene dictado el momento que se está viviendo en el Medio Oriente y de la necesidad de acabar con esa, digamos, idea de poder construir una paz sin los palestinos. Porque hay que entender que en el mundo árabe, desde el año 48 en adelante, el mantra, digamos, de gran parte del mundo árabe era que no iba a haber paz de los países árabes con Israel sin haber antes paz con los palestinos. Es decir, ellos decían, ustedes causaron una tragedia para el pueblo palestino, digo, decían los países árabes, causaron una tragedia para el pueblo palestino, si quieren firmar la paz con nosotros, primero arreglen la tragedia, como quien dice, ¿no? Primero arreglen el daño que hicieron a los palestinos. Ahora, en el año 2020, cuando se firman los acuerdos de Abraham, se quiebra de una forma, digamos, dramática esa teoría, esa doctrina, porque hay países que ni siquiera comparten frontera con Israel, que dicen, nosotros queremos normalizar relaciones con Israel, nosotros queremos decir que en este momento la prioridad no es el tema palestino, la prioridad es lo que está pasando en el Medio Oriente y este enfrentamiento entre el eje de Irán y el eje de los países moderados. Y el Hamas viene y dice, no, no, nosotros queremos volver a poner sobre la mesa el tema palestino como tema prioritario y lo hace justamente en este momento. Hay que ver las declaraciones de los líderes árabes para entender lamentablemente el éxito que tuvieron. Porque estamos hablando, por ejemplo, hoy Erdogan, el presidente de Turquía, hoy dijo abiertamente que el Hamas no es una organización terrorista. Estamos hablando de Erdogan, Turquía, un país que tiene embajada en Israel y un país que hace 5 meses, no sé cuándo fue el terremoto en Turquía, uno de los primeros países que fue a ayudar a rescatar a personas en Turquía fue Israel. No es que tengamos las mejores relaciones diplomáticas del mundo, pero tenemos relaciones y tenemos un entendimiento de en qué lugar nos estamos moviendo. Y sin embargo viene Erdogan y dice que la Hamas no es una organización terrorista. Entonces realmente tuvieron éxito en esto de, digamos, dañar la estabilidad de la región, acabar con esta posibilidad de paz, y más cuando ahora ven imágenes de lo que está pasando en Gaza, de los civiles que están muriendo dentro de Gaza, no hay ningún líder árabe que pueda atreverse a firmar una paz con Israel, cuando Israel en gran parte del mundo árabe está siendo visto ahorita como el demonio por ponerlo en términos de sus palabras. Entonces sí, es 100% cierto y espero que esto no va a ser algo que va a acabar con la posibilidad de paz con Arabia Saudita, sino que probablemente la va a retrasar unas semanas, unos meses, y que dentro de ellos, y así de verdad creo y espero, más bien los dirigentes de Arabia Saudita se dan cuenta de que ahora es más necesario que nunca firmar esa paz, de que ahora es más necesario que nunca crear un eje moderado, porque si no, la alternativa es que haya un eje como estos salvajes que tenemos acá al lado, que sean los que dicten el tono del Medio Oriente. Súper relevantes. Creo en primer lugar que hay que ver, por ejemplo, lo que pasó ayer en las Naciones Unidas como un punto que ejemplifica lo que usted acaba de decir. Ayer el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo en una reunión del Consejo de Seguridad, si no me equivoco, em, que el ataque, estas son las declaraciones de él, que el ataque del Hamas no ocurrió en un vacío, sino que ocurrió después de 56 años de ocupación, etcétera, etcétera. No voy a repetir todo lo que dijo,
pero son declaraciones que para nosotros, a los oídos israelíes, son inaceptables. O sea, de alguna forma el secretario general de la ONU, que de hecho ayer la ONU celebraba su aniversario, el secretario general de la ONU estaba de alguna forma justificando los ataques terroristas del Hamas y toda la masacre de la que conversamos, y así de hecho lo interpretaron y lo replicaron todos los medios anti-israelíes, progres, como usted lo llamó en gran parte, también de extrema derecha, irónicamente, este, replicaron esto y lo mostraron como, miren, esto es lo que le estamos diciendo desde ahora. No es que la Hamas es una organización terrorista que salió a asesinar niños y bebés, sino que hay que enmarcar esto en el contexto de lo que es el conflicto palestino-israelí. Yo le hablo ahora más como israelí que como, digamos, portavoz o como asesor del Ministerio de Exteriores, y le digo que para nosotros, oídos israelíes, es inaceptable y es, de alguna forma, una justificación del terrorismo. Es una justificación de algo que es injustificable. ¿Que hay un conflicto acá? Sí. ¿Que hay una, digamos, una discusión de si el actuar de Israel a través de las últimas décadas ha sido correcto o no? Por supuesto que hay una discusión y es una discusión que podemos tener cuando quieran, pero utilizar esa discusión para justificar acciones como las que hizo el Hamas son totalmente inexcusables. Y no solamente esto, sino que es algo que el propio Hamas dice que no es cierto. Es decir, el Hamas cuando viene y ataca a Israel, no dicen, señores, nosotros estamos atacando a Israel porque queremos una solución de dos estados para dos pueblos. Ellos dicen, señores, nosotros estamos atacando a Israel porque queremos borrar a Israel de la faz de la tierra. Nosotros estamos atacando a Israel porque nosotros, los líderes religiosos en nuestras mezquitas, están diciendo que hay, y es un quote exacto de uno de los principales jeques en Gaza, que dice que hay que borrar a todos los sionistas y a los judíos de la faz de la tierra. Así dicen. Entonces, nosotros no queremos que el mundo ponga esto en un contexto diferente del que realmente es, sino que el contexto acá es una lucha, digamos, entre Israel y una organización terrorista. Y de hecho eso se ve también afectado a nivel militar. Inclusive la estrategia en este momento de Israel es de mantener como único frente de batalla el sur del país. Hemos visto que en las últimas 2 semanas hemos recibido más de 250 ataques desde el norte de Israel, 250 cohetes, morteros, misiles antitanques, y la respuesta de Israel ha sido siempre muy específica. Solamente atacan a lugares donde fue lanzado el ataque. ¿Por qué? Porque Israel no quiere que esto se convierta en un frente, no queremos que Israel se convierta en el frente de batalla de la Tercera Guerra Mundial. Nosotros queremos en este momento acabar con la amenaza de la organización terrorista Hamas, y eso es lo que nos interesa, digamos, desde el punto de vista estratégico como Estado de Israel. Ahorita lo digo como israelí, como una persona que representa el interés de este país. Pero sin lugar a dudas el interés de otros, por ejemplo de Irán, es sí llevar esto a un conflicto mucho más amplio, a un conflicto regional y podría decir incluso global. Nosotros vemos como Irán ha dicho una y otra vez ahora, en estos días, de forma abierta, que ellos van a tomar acciones militares en contra de Israel. Irán como país, no estoy hablando de todo lo que hacen a través del Hamas. Vimos por otro lado como Estados Unidos mandó dos portaaviones y al parecer van a mandar un tercer portaavión a esta región, entendiendo que puede ser algo de una implicancia regional. Pero la tesis de Israel es que esto no tiene que ser algo que, digamos, va más allá, a pesar de que entendemos de que, del punto de vista de apoyo, de financiamiento, de mentalidad, de alianzas, claramente es algo que, como usted decía, viene con un trasfondo mucho más grande que solamente la organización terrorista Hamas. Pero Israel ahora no se va a encargar de acabar con el régimen iraní y con el apoyo de los rusos y con el involucramiento chino en el Medio Oriente. Israel ahora se va a encargar de acabar con la organización terrorista Hamas, que es, digamos, la cabeza visible de esta culebra que tenemos acá. Pero sí, o sea, sin duda que tiene un trasfondo, un contexto mucho más amplio. Respecto al punto del tema comunicacional, hay mucha discusión sobre si sacar o no sacar los 43 minutos de documentación. La tesis de quienes defienden no sacarlo, y le pongo los dos puntos de vista, la tesis de quienes defienden no sacarlo es que nosotros en Israel respetamos la dignidad humana y no queremos, digamos, utilizar a los muertos como un arma de guerra, no queremos utilizar cuerpos quemados como un arma de propaganda. Sí han salido muchas imágenes, incluso desde el Ministerio de Exteriores se han sacado muchas imágenes muy fuertes. Lamentablemente y tristemente le digo que no es ni el 10% de lo que se podría haber sacado. Digamos, se encuentra este valor de la dignidad humana o de no querer utilizar a los muertos como propaganda contra la realidad de que si no lo hacemos, el mundo no nos va a permitir hacer lo que nosotros creemos que es correcto hacer. Entonces hay acá realmente un dilema moral y práctico bastante marcado. Y por otro lado,
Sí creo que hay hay otra vez, perdón que todo lo ponga siempre en dos niveles, pero para mí así de complejo es lo que está pasando. Hay un quiebre acá entre lo que Israel creía el 7 de octubre y lo que Israel cree el 25 de octubre. O sea, nosotros el 7 de octubre, cuando pasaron los atentados, sentimos el abrazo casi del mundo entero, a excepción de algunos países específicos, que dijeron que Israel tenía derecho a defenderse, que dijeron que Israel tiene derecho a acabar con el Hamas, que apoyaron y dijeron que Israel tenía que hacer lo que tenía que hacer y que incluso ellos mismos relacionaron lo que pasó con la promesa que el mundo le hizo al pueblo judío hace 7 décadas cuando terminó el holocausto, que nos dijo nunca más. Nosotros lamentablemente el 7 de octubre tuvimos un día de holocausto, como les decía antes, y ese nunca más no se puso en práctica ahora, y el mundo mismo nos dijo, señores, este es el momento de poner en práctica el nunca más. Israel tiene derecho a defenderse. Ahora eso fue el 7 de octubre, 8 de octubre, 9 de octubre. Lamentablemente, el 25 de octubre, el efecto, por llamarlo de alguna forma, de la masacre se ha ido diluyendo y nos hemos ido olvidando en qué comenzó, cuál fue el punto de partida de esta guerra. Y en ese sentido están comenzando a haber muchas más críticas a Israel y mucho menos apoyo al accionar de Israel. Y creo que por eso, por lo menos como primera acción, Israel intentó mostrar la realidad a los medios de opinión pública y decirles, señores, no se olviden que esto fue lo que pasó. No se los quisimos contar antes, pero aquí están las fotos, aquí están las imágenes. Recuérdense que que con esto comenzamos. Lo que significa que también a lo mejor en una semana o en 10 días puede ser que la decisión sea, sí, saquemos toda la luz y que el mundo entero vea cuáles son las barbaridades que ocurrieron acá el 7 de octubre. Por ejemplo, les digo, la llamada telefónica que hizo el terrorista, si bien no es nada gráfico, porque es una llamada telefónica, un audio, al principio se había decidido no sacarla por respeto a la familia de la mujer de la que habían llamado por teléfono, pero hubo una conversación con ellos donde le explicaron que realmente nadie sabía quién era la mujer, nadie puso de qué teléfono fue hecho la llamada, no hay una imagen que se está mostrando, y decidieron sacarla al mundo justamente para mostrar la mentalidad, la ideología de esta organización terrorista y de las personas que forman parte de esta organización terrorista. Y creo que con los días probablemente van a ser desclasificados más materiales y vamos a, de alguna forma, mostrar nuestro punto de vista y nuestra razón en esta guerra. Fue el gobierno de Ariel Sharon que en el 2005 decidió retirar todos los asentamientos judíos que habían en Gaza, las industrias las dejaron ahí y que se gobierne solo. La idea era, obviamente, para ver cómo funciona un Estado palestino medio independiente, que maneja todas sus cosas sin ninguna presencia israelí, solamente que no puede tener una fuerza armada que pueda atacar eso. Ese experimento resultó. ¿Cuál es el resultado de ese experimento? Yo creo que el consenso en la opinión pública israelí es que es un fracaso total, lamentablemente. Como usted dice, en el año 2005 Israel retiró a todas sus tropas y también a casi 10.000 personas que vivían dentro de la franja de Gaza. Y yo le puedo contar que en la frontera con Gaza, en el momento que Israel se retiró, Israel construyó un terminal, un cruce fronterizo, donde tenían que pasar, por ejemplo, 50.000 personas todos los días, mostrando que la intención de Israel era realmente que haya un intercambio acá, que haya un flujo de personas que entran a trabajar, que haya cierta coexistencia de dos entidades, porque en ese momento no era un Estado palestino, pero de dos entidades que vivan lado a lado. Y en el año 2006 el Hamas gana unas elecciones legislativas de la autoridad palestina, es importante decirlo. No eran elecciones solamente en Gaza, eran unas elecciones generales de la autoridad palestina, legislativas. Se forma un gobierno de unidad palestino entre el Fatah y el Hamas, es decir, entre lo que se llama la Organización de Liberación Palestina y el Hamas, y hay muchos problemas entre ellos. El mundo no reconoce este gobierno de unidad porque uno de los componentes era una organización terrorista. El mundo le propone al Hamas, digamos, renunciar a las armas, renunciar al terrorismo y a cambio de eso lograr el reconocimiento de ser una entidad gubernamental, y el Hamas lo rechaza en menos de 24 horas. Y en el año 2007 el Hamas decide romper todo, o sea, romper todos estos esquemas, toda esta unidad, y toma el control de la Franja de Gaza por la fuerza. Es decir, literalmente tiran del techo de los edificios de la Franja de Gaza a funcionarios del Fatah, a funcionarios de la Autoridad Palestina, y toman el control de la Franja de Gaza. Y ahí en ese momento la primera reacción israelí, que creo que sería la reacción de cualquier país en realidad, cuando tienes enfrente una organización terrorista, cuando tienes enfrente a una entidad que está diciendo que te quiere borrar de la faz de la tierra, lo primero que haces es protegerte. Lo primero que haces es cerrar tu frontera y decir, bueno, si usted, esa es su voluntad, nosotros acá no podemos cooperar con ustedes, no podemos conversar con ustedes. Y lo que recibimos desde el año 2007 hasta el año 2023 fueron cohetes, atentados terroristas, túneles subterráneos que en un momento se infiltraban también en territorio israelí
y mataban a civiles y a militares que estaban cerca de la zona de la Franja de Gaza. Entonces podría decir que fue un fracaso total y que de alguna forma, digamos, fue un examen de fracaso no solamente para Israel, sino incluso para la respuesta internacional. Porque cuando el Hamas subió al poder en el 2007, después cuando en el 2008 hubo un conflicto, cuando en el 2012 hubo un conflicto, cuando en el 2014 hubo un conflicto, cuando en el 2021 hubo un conflicto, y en todos esos conflictos no logramos ni siquiera mostrar claridad de que lo que estaba pasando en un problema, digamos, complejo, de largo alcance, lo que termina pasando es lo que pasa en el año 2023, donde el problema está tan enraizado ya en la Franja de Gaza que la única solución es hacer lo que Israel quiere hacer en este momento. Entonces, sí, creo que fue un fracaso triste, lamentable, otro golpe a esta voluntad de la paz, pero creo que es también un fracaso, como decía antes, de la comunidad internacional de no haber actuado por tantos años en los que Israel le decía, señores, esto es lo que está pasando, y la comunidad internacional, en lugar de levantar el dedo y decir, sí, el culpable aquí es el Hamas, levantaba el dedo y decía, el culpable acá es Israel. Y creo que eso es una lección triste y que costó vidas humanas, al fin y al cabo. Pero creo que hay acá o sea, el cambio de doctrina es bastante marcado, del punto de vista de que, como decía antes, Israel intentó, digamos, hacerlo de la otra forma, digamos, de la forma, vamos a decir, apaciguadora, como estábamos hablando antes, y resultó en lo que resultó. O sea, resultó en que la forma apaciguadora realmente hasta ahora no funcionó. Entonces Israel entiende que en este momento, para digamos, conseguir una alternativa a esto, tenemos que hacer la otra opción, y la otra opción es acabar primero con la infraestructura terrorista y después ir al apaciguamiento. Es decir, primero acabar, en el judaísmo, el rabino lo puede decir mejor que yo, hay una frase que es, Sur merra veasetov. Primero hay que alejar el mal y después hacer el bien. Son dos acciones que son complementarias, pero que primero hay que acabar con la parte mala y después hay que comenzar a hacer el bien. Y creo que es un poco, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de filosofía, digamos, operativa, lo que está haciendo Israel ahora. Primero queremos acabar con el Hamas y después queremos realmente construir una paz. No estoy hablando ahorita de si es lo que quiere el gobierno de Israel en este momento, estoy hablando más ahora como ciudadano israelí, como el entendimiento de la sociedad civil israelí. Y tiene que ver mucho con lo que usted decía, Carlos, de si no estamos sembrando más odio, más dolor. Creo que, digamos, estamos entre dos alternativas malas. La alternativa una es dejar a una organización terrorista que lleva 16 años sembrando odio, dolor, incitando al terror, educando al terrorismo. Esa es la opción número uno y que vimos en qué puede terminar, en lo que terminó el día 7 de octubre y que puede haber sido mucho más grave y podría llegar a ser mucho más grave. Y estamos en la opción número dos, y estamos ahorita en la opción número dos, que es, primero, acabemos con quien está haciendo toda esa tragedia en la Franja de Gaza y esperemos que con el tiempo podamos curar las heridas de alguna forma y podamos realmente construir un futuro que sea mejor para ellos y para nosotros. Porque al fin y al cabo, el que más sufre dentro de Gaza, estoy hablando ahorita, el que más sufre en todo esto son los civiles palestinos. O sea, son las personas que realmente llevan años viviendo con a veces 12 horas de electricidad al día, viviendo en escasez de agua, viviendo con, digamos, una escasez de medicinas. No porque Israel no le quiso dar agua y no porque Israel no le quiso dar electricidad, porque les cuento un secreto, en realidad la electricidad de Gaza y el agua de Gaza no depende de Israel, para nada. En el agua, por ejemplo, solamente 8% del agua de Gaza era proveída por Israel, todo el resto era de producción local. Lo que pasa es que cuando hay una organización terrorista que agarra la ayuda humanitaria, que agarra miles de millones de dólares y en lugar de tratar el agua, en lugar de hacer mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo utiliza para construir túneles, las plantas de agua se dañan y la gente se muere de sed. Entonces, digamos, no es porque nos queremos mostrar como los que venimos a salvar la situación, pero realmente para mejorar la situación de los civiles en la Franja de Gaza, tienen que primero sacar a quienes están evitando que esa situación mejore. Entonces creo que hay acá como digamos, dos partes de una solución que va a ser muy dolorosa, y fue muy dolorosa ya del lado israelí, y va a ser muy dolorosa en las próximas semanas y meses, pero que si no ocurre, la alternativa es peor inclusive que esa otra opción. Ahora, dicho eso del tema de Netanyahu, estamos acá en confianza, digamos, entre nosotros y no hablando hacia afuera. Netanyahu no es un santo de mi devoción, o sea, no he votado por Netanyahu desde hace muchos años, si bien cuando llegué a Israel llegué a votar por él. No, no apoyo a Netanyahu, no estoy de acuerdo con la mayoría de las políticas de Netanyahu en lo que hace dentro del país y muchas veces también en lo que hacen las relaciones exteriores del país. Entonces no vengo acá a defender a Netanyahu para nada. Sí puedo decir que en este momento, y creo que es importante destacarlo, hay un gobierno de unidad nacional que se dio cuando comenzó la guerra entre Netanyahu y Benny Gantz. Benny Gantz era el ministro de Defensa hace un gobierno
era anteriormente el general, el comandante en jefe del ejército, y vamos a decir que es un gran crítico de Netanyahu, no es su amigo, no es su socio, no es su aliado, pero que en este momento está de acuerdo con Netanyahu, está de acuerdo con la posición del gobierno israelí, digamos, del 6 de octubre, de cómo tratar este problema. Y creo que el consenso en general en Israel es que Netanyahu no era una figura política demasiado validada en los últimos meses, por decirlo de una forma, digamos, sutil, pero la enorme mayoría de la población israelí en este momento, por lo menos por ahora, está apoyando el accionar del gobierno y está apoyando el accionar de, digamos, cómo se está llevando la operación militar. De hecho, y te voy a sorprender a lo mejor, Carlos, con lo que te voy a decir, la mayor crítica en este momento del gobierno es que no está siendo lo suficientemente fuerte. O sea, acá hay, hay debate en los medios de comunicación y lo que se habla en los medios de comunicación es que Netanyahu es el que está frenando la incursión terrestre y el establecimiento militar es lo que están diciendo que tenemos que entrar terrestre cuanto antes mejor. Entonces, digamos que digamos, el quiebre en la confianza hacia Netanyahu 100% existe y que en lo personal pienso que el día que se acabe la guerra, sea en un mes, 2 meses, 3 meses, lo primero que tiene que pasar es que Netanyahu tiene que dejar de ser el primer ministro de este país. En este momento el apoyo o el respaldo que da la población civil al gobierno es bastante alto, si bien igual obviamente siguen habiendo manifestaciones, siguen habiendo, por ejemplo, los familiares de los secuestrados tienen muchas críticas hacia cómo el gobierno está manejando el tema de los secuestrados, estamos en una democracia, no todo el mundo piensa igual, pero sí hay un consenso bastante amplio en el apoyo a esta operación. Y respecto a la tercera pregunta de sobre qué tengo dudas, eh, otra vez, lo hablo del punto de vista humano. Creo que la principal duda que nos genera esto es una duda en cuanto a la confianza que tenemos en la protección que nos brinda el Estado. En Israel nadie se podía imaginar que iba a pasar lo que pasó el 7 de octubre, Sami también que vive acá lo puede decir, nadie se podía imaginar que íbamos a ver imágenes de personas indefensas en el sur del país llamando a la policía, llamando al ejército mientras eran masacrados y el ejército que no llegaba por 5 horas. No, yo les digo, yo como mi servicio militar fue con la unidad que les conté, estuve decenas de veces en donde está el cruce fronterizo entre Gaza e Israel, ahí hay una base de mi unidad que está justamente en el cruce fronterizo, ahí de hecho en el año 2015 me nombraron como soldado destacado de la unidad, recibí el premio del soldado destacado de la unidad, vinieron mis padres de Venezuela para eso, imagínense. Este, y en esa misma base, en ese mismo lugar donde pasó todo eso, vi videos que publicó el Hamas de cómo mataban a los soldados como si estuvieran jugando PlayStation. O sea, estaban disparando a los soldados que estaban caminando por la base como si nada. Entonces realmente sí hay una pregunta, una duda muy grande de cuál es el día después de esto, cómo se recupera la confianza a futuro de que esto no volverá a pasar, de que realmente los organismos de inteligencia de Israel son tan inteligentes como creíamos que eran, de que realmente, digamos, aquí nadie se va a tomar a la ligera cuando hay una amenaza como una amenaza a la organización terrorista jamás. Esa creo que es la principal duda que tenemos todos los israelíes y como seguramente escucharon, ahorita estamos centrados, enfocados, unificados en el esfuerzo de guerra, pero creo que lo que se viene en Israel después del esfuerzo de guerra va a ser un periodo a nivel político de bastante, si ya era antes de la guerra, va a ser todavía más un periodo bastante donde vamos a exigir explicaciones al gobierno y a los responsables de lo que pasó. Para concluir, solamente quisiera señalar de que viene esa incursión de alguna manera, aparentemente. Eso es indetenible. Yo creo que todos pensamos, de acuerdo con lo que hemos hablado, de que Israel debería de, al mismo tiempo, hacer un esfuerzo enorme por transmitir una narrativa correcta al mundo. O sea, los medios de comunicación tienen que ser en este momento casi tan importantes como las Fuerzas Armadas, a fin de que el mundo entienda cuál es la situación de Israel. Mira, es un tema inagotable. Gabriel, quiero agradecerte muchísimo. Orgulloso de ser venezolano, de ser israelí. Bueno, un gran abrazo de parte de todos nosotros y a todos por haber participado. Hasta el próximo miércoles. Un fuerte abrazo, Gabriel, y Muchas muchísimas gracias a gracias. ustedes. Sam, Gracias. gracias también por lo Hasta que has hecho luego. para esta reunión. Hasta luego. Hasta la Muchas próxima gracias. semana.